El estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta, se ha convertido en el centro de la atención global tras la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Los ataques militares y las amenazas de la Guardia Revolucionaria iraní de bloquear esta vía clave para el comercio energético han generado alarma en los mercados y provocado un fuerte aumento en el precio del petróleo a nivel internacional. Ubicado entre Irán y Omán, este corredor marítimo conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico. Tiene una longitud aproximada de 212 kilómetros y en su punto más angosto apenas alcanza unos 40 kilómetros de ancho, lo que lo convierte también en un paso vulnerable ante cualquier conflicto militar o interrupción del tránsito marítimo. Por esta vía circula cerca de una quinta parte del petróleo que se consume en el mundo, unos 20 millones de barriles diarios, provenientes principalmente de países del Golfo Pérsico, como Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Gran parte de este crudo tiene como destino los mercados internacionales, especialmente Asia. El impacto del conflicto ya se siente en los mercados. El precio del petróleo superó los $92 por barril, uno de sus niveles más altos en los últimos años, ante el temor de que el bloqueo del estrecho interrumpa el flujo de energía hacia distintas economías del mundo. La incertidumbre también sacudió a los mercados financieros. Las principales bolsas europeas registraron caídas importantes, mientras los precios del petróleo y del gas continuaron subiendo. En varios países ya se observan largas filas de conductores en estaciones de servicio para abastecerse de combustible, una imagen que refleja la preocupación por posibles alzas o eventuales problemas de suministro. Expertos advierten que si el conflicto continúa, el alza del petróleo podría traducirse en combustibles más caros y mayores costos en el transporte, los alimentos y la vida diaria. Bien, un tema bastante delicado, bastante complejo. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, esa crisis que estamos viendo aquí en nuestro país, que hay colas por que no se encuentra GLP, porque no hay GNB, porque en algunos lugares la gasolina ha subido de precio. No está directamente relacionado a esto. Entonces, no quiere decir que nosotros compremos petróleo, GLP o GNB que venga de estos países. Aquí hay una situación coincidente con el tema del gas natural. Y también lo mismo ocurre con el GLP. Claro, pero el conductor dice, ¿no? O sea, los expertos indican que sí, la guerra que se da en estos momentos en el Medio Oriente, la amenaza del cierre del estrecho de Hormuz, todo eso hace que, por ejemplo, el petróleo también suba. ¿Es cierto? ¿Hay relación directa de la guerra con la subida del precio? Así es. Hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros no compramos petróleo directamente de Irán o de los países del Medio Oriente. Nosotros compramos en su mayoría de Estados Unidos, Canadá y Brasil, que es ahí donde viene el petróleo que se utiliza aquí en el Perú. Pero ¿qué es lo que pasa? Estos países sí comercian petróleo con otros países. Países con los que nosotros tenemos acuerdos económicos, relaciones económicas. Al subir el precio del petróleo, sube también el precio de los transportes. Y esto hace que los productos sean más caros. Entonces, ahí es donde viene el problema. Nosotros que somos un país pequeñito, estamos sujetos a los problemas que tienen los países grandotes. Ahí es donde viene el gran conflicto para nosotros. Obviamente, en Europa ya se ha registrado un alza en el precio del combustible. Muchos de estos países tienen acuerdos con países de Medio Oriente y de ahí es donde obtienen su suministro de petróleo. Ahora, hay que tener en cuenta que el petróleo no solamente se utiliza para el diésel, para la gasolina a través de refinerías, sino es la materia principal de sus derivados. Uno de ellos es el plástico. El plástico lo vemos absolutamente en todo. Mucha gente no puede creer, por ejemplo, que el jabón que utilizas para bañarte, el shampoo, la pasta dental, el lápiz labial, diferentes productos tienen vaselina, tienen glicerina, que todos son derivados del petróleo. Entonces, este es un problema a nivel mundial. Y aunque no lo crean, ese es uno de los mecanismos que podría estar utilizando Irán para tratar de llegar a un acuerdo respecto a los ataques que están sufriendo. Ir estrangulando lentamente la economía mundial para que los demás países le digan a Estados Unidos, oye, ya para y vamos a... Pero Donald Trump está decidido, ¿no? Ha dicho hasta que no haya realmente, ¿no?, el tema de ellos
decir que ya no van a continuar con la guerra, no va a terminar. Ahora, muchos se preguntan, mientras más días dure la guerra en el Medio Oriente, ¿va a seguir, por ejemplo, especulándose con el precio del petróleo de seguir subiendo? Obviamente. Ten en cuenta que en esta región que están viendo en este momento, que es el estrecho de Hormuz, esa franja delgadita que está controlada por Irán, pasa más o menos el 30% del comercio mundial, un porcentaje similar al petróleo, de países que producen petróleo en esa región del mundo y sale por ahí. Claro, ellos pueden optar por sacar el petróleo por otros puertos, pero va a costar más. Entonces, lo están haciendo, claro. Pero mientras esto ocurre, también caes en un tema de especulación. Hay muchos países que tienen reservas de petróleo. Yo te doy un ejemplo, es más o menos como cuando uno hace las compras para toda la semana. Bueno, estos países se abastecen de una cantidad de petróleo. Muchas empresas tienen el petróleo ahí, pero no saben si el precio va a subir. Y si el precio sube, no te es negocio que hoy día lo vendas a un precio cuando sabes que pasado mañana puede duplicar su precio, puede subir. De hecho, ahora el barril de petróleo, por ejemplo, a nivel mundial, ha pasado ya los $70. Y especulan que en unos días podría superar los 100. Vamos a ver precisamente un cuadro respecto a la relevancia del estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz, como les estaba explicando, es esta franja delgada. Irán tiene en este momento control en esta región. Tiene buques militares, se especula que podrían haber colocado minas en este lugar justamente para controlar la salida del combustible de aquí. Principalmente de países como Qatar, de Arabia Saudí, Bahrein, etc. O sea, todo ese comercio sale por este lado. Ellos podrían optar, todos estos países, por sacarlo por este lado donde se encuentra Omán. Pero obviamente la ruta terrestre va a costar más. Para que tengan en cuenta, en este momento ya hay un salto inicial del barril de petróleo de $73, el barril de crudo, y se proyecta que podría llegar a los $100. Y esto, lógicamente, ya es un tema de gran preocupación. Esta crisis en el estrecho de Hormuz representa, obviamente, el 31% del petróleo que transita en esta zona delgada por donde ven, que en esta parte más angosta tiene algo de 30 kilómetros. Entonces es muy fácil de controlar, es un punto estratégico para Irán. Estiman que 13 millones de barriles de crudo están en riesgo, que son los que salen de esta zona, que se producen principalmente en Arabia Saudí, en Kuwait y en Qatar, que se encuentra ahí. Ahí es donde viene la relevancia del estrecho de Hormuz y, lógicamente, de la participación de Irán. Dicho sea de paso, el presidente de Irán ha pedido disculpas hace unas horas por los ataques que ellos han realizado contra los países que se encuentran en esta franja, que no han sido coincidencia. Son países con los que ellos no tienen mayor problema, pero Estados Unidos sí tiene bases militares ahí. Y eso es lo que ha ocurrido con Irán. Vamos a ver otro cuadro justamente con las repercusiones económicas de esta situación. Irán produce 3,3 millones de barriles de crudo al día y China es su principal cliente. Ahí es donde la cosa ya empieza a tomar otro color. Recordemos que la intervención de Estados Unidos a Venezuela para sacar a Nicolás Maduro, que en ese momento estaba preso y nadie sabe qué es lo que pasa con él, el petróleo que producía China, cerca de 1 millón de barriles por día, el principal comprador era también China. Ahora, Estados Unidos ha tomado control de ese petróleo. China lo compraba a una tarifa preferencial. Lo mismo ocurre con que tenía Venezuela. Irán. Así es. El petróleo de Venezuela, China lo compraba a una tarifa especial. Y el petróleo de Irán también lo compraba a una tarifa especial. Y ahora Estados Unidos le ha dicho a China y a los demás países, si quieren el petróleo de Venezuela, negocian conmigo. Probablemente eso sea lo que quiere aplicar en Irán. Si quieren petróleo iraní, tiene que negociar conmigo. Se acabó la tarifa preferencial. Esto significa también, económicamente, aunque no lo crean, el fortalecimiento del dólar, porque es una moneda en la cual diferentes países empiezan a refugiarse. Y lógicamente eso hace presión a los mercados emergentes, al lado de los países más pequeñitos como nosotros. Nuestra moneda empieza a perder un poco de peso, porque cuando hay un problema así, todo el mundo busca refugiarse en la moneda más fuerte, que viene a ser el dólar. Otro problema que se está registrando en este momento es la caída de las bolsas globales de 1% a 2%, justamente por un tema de dudas, un tema de especulación, un tema de que no sabes cómo se va a resolver esta situación. Este tipo de conflictos, lamentablemente, sabes cómo comienzan, pero no sabes muy bien cómo pueden terminar. ¿Cuándo van a terminar? ¿Cuánto tiempo puede demorar? Para que tengas una idea, se pensaba que Donald Trump, él había dicho inicialmente, esto se resuelve muy rápido, como lo que había hablado de Venezuela, lo que hubo ataques a embarcaciones y tal, y empezaron a acosar al régimen. Bueno, ya ha pasado casi una semana exactamente, y eso ha supuesto un gasto para Estados Unidos superior a los $2.000 millones. Y esto obviamente en Estados Unidos, a la gente del grupo MAGA no le ha caído muy bien, porque le están diciendo a Donald Trump, oye, tú dijiste Estados Unidos primero. ¿Y qué tenemos que ver nosotros en Irán? O sea, nosotros no tenemos nada que hacer en Irán.
en segundo lugar. Y aquí solo para que quede claro también para el televidente es, tú ves aquí el objetivo, el manejo también del crudo. Así es, así es. Ahí hay un tema muy importante. Tengan en cuenta un factor sumamente relevante. A nivel mundial hay tres principales productores de petróleo. No quiere decir que los que tengan más petróleo, sino los que más petróleo producen. En primer lugar está Estados Unidos. Después está Arabia Saudí. Y después está Rusia. Rusia tiene un montón de sanciones por el tema con Ucrania. Entonces, el reparto de ese petróleo ha quedado en la espalda de Estados Unidos y de Arabia Saudí. Un pequeño porcentaje, lógicamente, se lo lleva Irán y otros países pequeños que están dentro de ese juego. Aquí es donde ves por qué el precio del petróleo empieza a subir. Porque esos países no se dan abasto para satisfacer toda la demanda. Y de alguna manera, la especulación es la que empieza a tomar control de esa situación. Entonces, es un tema bastante delicado.